Compañeros, Profesor, gracias. ya estamos todos listos, entonces vamos a continuar. Entonces, por favor, pasemos la diapositiva. Ya hicimos los comentarios con respecto a la facultad novena. Bueno, aquí hay otra facultad, la del numeral 10. Solicitar a autoridades o personas extranjeras la práctica de pruebas que deben surtirse en el exterior o practicarlas directamente, valorándolas conforme con la sana crítica o tenerlas en desarrollo de convenios de intercambio de información tributaria, aduanera y cambiaria. Bueno, esto es una facultad que frecuentemente se realiza también con gobiernos extranjeros o a través de gobiernos extranjeros. Pues hay varios mecanismos para este tipo de prácticas, bien sea a través de los mecanismos de la Cancillería, pero ese es bastante dispendioso. El que con mayor usanza se acude en los últimos años es al sistema RILO. Entonces, que es muy efectivo, o es bastante efectivo para los países que hacen parte de este acuerdo RILO, que es sobre intercambio de información entre los países. Practicarlas directamente. Bueno, ahí está la facultad, pero pues eso no es... Para practicar pues pruebas en el exterior, pues se requiere el cumplimiento de una serie de protocolos que pues a veces impiden que se puedan practicar directamente estas pruebas. Entonces, pruebas en el exterior, los mecanismos son bien a través de la Cancillería, a través de exhortos o a través del sistema RILO. Esto de practicarlas directamente, yo recuerdo alguna vez un caso de que un alto directivo de la entidad se fue para Miami precisamente en busca de unos documentos para justificar la aprehensión de unas mercancías, y efectivamente él viajó, trajo los manifiestos de carga originales que en realidad pues diferían mucho de los que habían sido presentados acá a la autoridad aduanera. Pero el funcionario pues incurrió en el error de que simplemente cogió su maletín y fue y consiguió las pruebas. Es decir, se saltó todos los protocolos que están legalmente establecidos para la práctica de pruebas en el exterior, y pues lógicamente sus pruebas pues no surtieron ningún efecto porque fueron pruebas obtenidas con violación del debido proceso. Bueno, valorándolas conforme con la sana crítica sobre la valoración de las pruebas. Es decir, esto es bastante importante porque pues las pruebas pues deben ser utilizadas para lo que son y analizadas conforme con la sana crítica. Es decir, sin inclinarnos a ninguna de las partes. Es decir, a veces en estos procesos de investigación, pues a pesar de que nosotros pues somos funcionarios de la entidad y debemos pues velar por los intereses de la entidad, pues nunca debemos apartarnos como de esos principios. Es decir, es lo que es. Si una prueba no nos favorece, pues hay que admitirlo. Y si nos favorece, pues igual. Pero de pronto darle el sentido de lo que no es, el efecto puede ser contrario.
o obtenerlas en desarrollo de convenios internacionales de intercambio de información tributaria. Esto es pues el famoso RILO. Entonces ya les decía que a través de este mecanismo se obtienen pues muchas pruebas que se deben practicar en el exterior o que se deben obtener en el exterior y que nos sirven para nuestras investigaciones. Solicitar el apoyo de las autoridades del Estado y de la fuerza pública para la práctica de las diligencias que así lo requieran. Constantemente acudimos pues a este mecanismo también del apoyo de las autoridades de policía, además pues que contamos con cuerpo de policía hacia el interior de la entidad, que frecuentemente son los que prestan ese apoyo. Tomar las medidas cautelares necesarias para las mercancías y para la debida conservación de la prueba. También es una práctica en la cual también se ha avanzado mucho, que tiene que ver con la conservación de las pruebas y las medidas que hay que tener, que hay que adoptar para que esa prueba se conserve y pueda ser pues utilizada dentro del proceso, y no solamente el proceso en sede administrativa, sino el proceso ante la jurisdicción contencioso, en el evento después que las cosas lleguen como a esa instancia. Pasemos a la otra diapositiva. Extraer muestras de las mercancías en la cantidad estrictamente necesaria para la práctica de la diligencia o prueba respectiva. Entonces, lo que tiene que ver con la toma de muestras, pues para esto también pues hay protocolos establecidos para lo que tiene que ver con la toma de muestras. Los protocolos existentes, por ejemplo, cuando se trata de muestras de productos químicos, ¿sí? Las precauciones que se deben tener, las cantidades, las dimensiones que corresponde a una prueba que debe ser, por ejemplo, enviada eventualmente a un laboratorio o al laboratorio de la entidad. Pues, bueno. En general, efectuar todas las diligencias y practicar las pruebas necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos aduaneros y la aplicación de las sanciones a que haya lugar. Bueno, entonces, si ustedes observan, aquí se insiste mucho en el tema de la práctica de pruebas, porque las pruebas pues son el sustento de un proceso, bien sea un proceso en sede administrativa o ya en la sede judicial, pues la prueba pues juega un papel muy importante, porque si definitivamente no podemos probar o no tenemos con qué probar una acusación que se está haciendo contra un usuario, pues no vamos a tener cómo soportar esa situación. Que les decía anteriormente, si la única prueba que llevamos es un acta de hechos, sucede comúnmente, seguramente nos la van a desvirtuar fácilmente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si hay un error en el acta de hechos, eso es verificable. Una cosa es que nadie se le ocurra dentro del proceso practicar las pruebas para determinar si ese error es cierto o no, es diferente. Pero de que es posible determinarlo, es posible. Entonces hay que practicar pruebas. Ya les decía en el informe ese de representación externa que presentaban ayer, entonces la principal causa de pérdida de los procesos es la cuestión probatoria. ¿Sí? Tema de la actividad probatoria que a veces es deficiente. Bueno, pasemos al tema
de la obligación de informar. Si las personas a quienes la DIAN les solicita una información o no la suministren o lo hagan extemporáneamente o la aporten en forma incompleta o inexacta, se les aplicará una sanción de multa equivalente a 200 VT por cada requerimiento incumplido. Entonces, es una obligación, tiene cualquier persona, cualquier usuario, a quien la entidad le haga un requerimiento, pues de presentar la respuesta, hacerlo en forma oportuna, en forma completa. De lo contrario, puede ser objeto de una sanción de 200 VT. Es una sanción de 200 VT, en este momento yo creo que sobrepasa los 7 millones de pesos. Pues siempre es una suma considerada por no suministrarle a la DIAN una información que eventualmente pueda estar solicitando. La norma hace énfasis en que no se podrá exigir información que posea la entidad. O sea, las cosas que están en nuestros archivos, en nuestras bases de datos, pues debemos extraerlas de ahí y no solicitárselas al usuario. Aún más, si él no las aporta, pues debemos verificar que efectivamente no hayan sido alteradas, etcétera, etcétera. Pasemos la otra diapositiva. Hay otro tema del que también se habla en los últimos tiempos, es la llamada gestión persuasiva. Poco era pues común acá hacia el interior de las administraciones de aduanas hablar sobre este tema. Pues tal vez la primera vez que se adopta legalmente como tal la situación. Cuando la DIAN tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración aduanera o de la comisión de una infracción cuya sanción sea de tipo monetario, podrá emplazar al usuario aduanero con el fin de que dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación del emplazamiento, si lo considera procedente, presente la declaración a que hubiera lugar, liquidando y pagando los tributos aduaneros correspondientes con sus respectivos intereses, sanción, rescate, o allanándose a la sanción procedente con los beneficios de reducción a que haya lugar. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna. Bueno, entonces, pues sobre este tema sí se han dado casos, o sea, han casos en que a veces los mismos funcionarios aconsejan o le sugieren al usuario que, por ejemplo, proceda a presentar una declaración de legalización. ¿Sí? Porque de pronto el usuario desconoce o que puede acceder a este mecanismo. Entonces, el usuario, el funcionario le sugiere, mire si puede acceder o presentar una declaración de legalización, pues porque se observa que de pronto se cumplen los requisitos. ¿Sí? Entonces, eso está enmarcado dentro de lo que es la gestión persuasiva. Es decir, es como invitar a los usuarios a que eventualmente acudan a corregir alguna inconsistencia antes de que vayan a ser objeto de un proceso, de una liquidación o de un proceso sancionatorio. Bueno, entonces a veces las personas pues atienden estas sugerencias pues, porque es un beneficio
para ellos. Pues, y lo importante es saber que pues esto tiene consagración legal, porque a veces escuchaba uno decir, no, que uno no le puede decir al usuario que legalice. ¿Sí? Eso es facultativo, eso es voluntario de él. No, pero es una simple sugerencia. Si la cuestión persuasiva es como persuadirlo, como hacerlo cambiar de conducta, indicándole de que efectivamente él puede solucionar su situación acudiendo a mecanismos, por ejemplo, como la legalización, o por qué no allanándose a la ocurrencia de una infracción de la cual es responsable el usuario, indicándole, por ejemplo, si usted lo hace, tiene derecho a estos y tales beneficios. Porque a veces es mejor esto, la gestión persuasiva, que de pronto tener que acudir ya a los otros correctivos, que es adelantar un proceso administrativo, pues con toda la complejidad que esto tiene. Bueno, pasemos a la otra diapositiva. El artículo 594 se refiere a los documentos que amparan las mercancías extranjeras, es decir, las mercancías de procedencia extranjera que se encuentren o que estén circulando en el territorio aduanero nacional. Entonces, en primer lugar, la declaración aduanera o documento que haga sus veces de conformidad con las normas del decreto. Entonces, en principio, pues, una mercancía de procedencia extranjera que esté circulando en el territorio nacional, en principio debe tener una declaración de importación o documento que haga sus veces, es decir, debe existir o debe estar provista de un documento que dé razones de su ingreso al territorio nacional. Es decir, pues la autoridad aduanera pues tiene la facultad plena para exigírselo. Entonces, si este documento no existe, pues ya sabemos que hay lugar a la aprehensión y de pronto decomiso de las mercancías. Bueno. El otro documento que se menciona acá es la planilla que ampare el traslado de la mercancía dentro de la misma jurisdicción. Entonces, la planilla que debe acompañar las mercancías que se están trasladando desde el lugar de arribo hacia un depósito habilitado o hacia la zona franca, o para los casos en que se contempla el traslado de mercancías entre usuarios de la zona franca, por ejemplo. Pues, debe existir este tipo de planillas. La factura de nacionalización para aquellas mercancías que han ingresado al resto del territorio nacional provenientes de la zona de tratamiento aduanero especial, San Andrés, Santa Catalina, o las otras zonas como La Guajira, Leticia, las que han ingresado por la región de Urabá, donde también están consideradas como zonas de tratamiento aduanero especial. Entonces, esa factura de nacionalización pues, es la que debe amparar a esas mercancías que han ingresado al país, a esa zona, y posteriormente, a través de los mecanismos existentes, han sido pues trasladadas al resto del territorio aduanero nacional. El acta
acta del remate o adjudicación o transmisión del derecho de dominio de vehículos automotores que carezcan de declaración de importación realizada por una entidad de derecho público, conforme lo señalan los artículos 2341, 2354 del decreto 1079 de 2015 y demás normas que lo modifiquen o complementen. O sea, esto para esos vehículos o demás mercancías que han sido rematadas, objeto de remate, pues lógicamente, seguramente no están provistas o no se tiene información sobre con qué declaración de importación ingresaron al país. Entonces, pues esa acta de remate o adjudicación, pues quedará como el documento que ampare su permanencia en el territorio nacional de acuerdo con las normas que se citan aquí. La otra diapositiva, por favor, compañero. La autorización de internación temporal de vehículos automotores, motocicletas y embarcaciones fluviales menores. Es decir, para esos medios de transportes que ingresan temporalmente, digamos, como medio de transporte de los turistas cuando viajan en sus propios medios de transportes, o esos vehículos que también permanecen en las zonas de fronteras a través de estos mecanismos que hay o que existen allá en las zonas de frontera de internación temporal. Autorización de entrega urgente en los términos del artículo 265 del decreto. Entonces, es específico para las mercancías que han sido entregadas a través de la modalidad de la entrega urgente. Entonces recordemos que esta es esa modalidad de importación que está establecida para mercancías que por su especial naturaleza requieran de un trámite de una entrega inmediata al importador, y también o para las otras, las que ingresan como auxilios para damnificados de siniestros o catástrofes. Entonces, que su autorización de entrega pues es inmediata en el lugar de arribo, pero con la obligación de que dentro de los 2 meses siguientes se debe presentar la declaración de importación correspondiente. Entonces, mientras estén dentro del término de los 2 meses, pues su permanencia en el territorio nacional se sustentará o se soportará con esa autorización de entrega. Para las otras, para las que ingresan como auxilios para damnificados de siniestros o catástrofes, pues finalmente sería la relación de la entidad que retiró estas mercancías. Por lo general, pues son entidades de este tipo, entidades de beneficencia, Cruz Roja, Defensa Civil, que son las que por lo general le dan el manejo a este tipo de mercancías, los auxilios para damnificados. Los documentos a que se refieren los numerales 1, 3 y 4 de este artículo siempre deberán ser conservados para demostrar en cualquier momento la legal introducción y permanencia de las mercancías en el territorio aduanero nacional. Recordemos aquí la obligación esa de la conservación de los documentos por el término de 5 años, y para, digamos, ese tipo de mercancías que son las que por general se refieren los numerales 1, 3 y 4, esas mercancías que tienen como esa vocación de permanencia por muchos años en el territorio nacional, como el caso de los
de los vehículos, máquinas, maquinaria. Entonces, a eso se refiere la norma cuando hace especial, digamos, énfasis en ese tipo de mercancías. Pasemos a la otra diapositiva. No se podrá exigir documentación diferente para demostrar la legal disposición de las mercancías de procedencia extranjera en el territorio aduanero nacional, salvo la que se requiera dentro de algunos procesos formales de fiscalización o en virtud del requerimiento de información previsto en el artículo 592. Bueno, entonces, lo que nos quiere decir la norma es que, pues, dependiendo de la circunstancia de cada mercancía, de cada caso concreto, pues no se debe exigir una documentación diferente. Es decir, si es el acta de remate, si pues está plenamente demostrado que fue una mercancía que fue rematada por X entidad, no posee una declaración de importación, pues ese es el documento que hay que exigir, no otro, el que corresponda. Bueno, cuando la norma hace acá la salvedad a la situación del artículo 592, pues digamos es como otra circunstancia, es la famosa obligación de informar. Es decir, es como siempre que se le haga ese requerimiento de informar, pues hay que hacerlo, independientemente pues de las advertencias que nos está haciendo el artículo 594. Bueno, este parágrafo del artículo 94 dice: la factura de venta o el documento equivalente expedidos en los términos previstos en el estatuto tributario, exactamente creo que es el artículo 617 del estatuto tributario, el que se refiere a los requisitos de la factura, podrán amparar la mercancía en posesión del consumidor final, siempre y cuando se pueda establecer la relación de causalidad con el vendedor nacional de la misma y no se trate de vehículos o bienes objeto de registro o inscripción ante otras autoridades de control. Esta situación de la factura es una situación bastante polémica. Esto ha dado de mucho que hablar, sigue dando de mucho que hablar, sobre todo con relación a aprehensiones y decomisos de mercancías que frecuentemente se presentan con respecto al tema de las facturas. Son casos que, a pesar de que nos presentan declaraciones de importación en las cuales supuestamente está amparada la mercancía, pero entonces se dan situaciones de que la mercancía pues no está en poder de quien supuestamente fue el importador, sino que está en poder de terceras personas. Entonces, las aprehensiones y decomisos finalmente se realizan porque no se establece, digamos, ese vínculo o relación entre el importador y la persona a quien encontraron en tenencia de la mercancía. Entonces, es digamos, una discusión bastante compleja, inclusive en los últimos días hemos tenido conocimiento de pronunciamientos del Consejo de Estado en que nos han declarado
la nulidad de actos administrativos de decomisos de mercancías o digamos por situaciones donde está en juego esto de la factura. ¿Sí? Entonces, digamos, este tema de la factura debe ser siempre analizado con lupa. Debemos practicar pruebas, es decir, no quedarnos solamente en que, usted no es el importador, a usted le vendieron, pero es que, digamos, esas expresiones que comúnmente uno escucha. No, pero es que como es mercancía genérica, entonces no está acreditado el vínculo entre el importador y el comprador, el supuesto comprador de la mercancía. Entonces, las mercancías se decomisan no tanto porque no estén amparadas en una declaración de importación, sino porque no se demuestra este vínculo. Importante sería que aún así, todos sabemos la carga de la prueba pues recae sobre el usuario, pues eso no quiere decir que nosotros no debamos practicar estas pruebas para determinar si efectivamente se trata de una mercancía ingresada ilegalmente al país, porque después las consecuencias para la entidad pueden ser desastrosas, ¿sí? Porque estos procesos, pues todos sabemos que un proceso de estos, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es impredecible el término que pueda durar. ¿Sí? Un caso, por ejemplo, que nos enviaron hace poco, un fallo del Consejo de Estado, un proceso que se había iniciado en el Tribunal Administrativo del Atlántico, en que allá habían negado las pretensiones de la demanda y vino el Consejo de Estado y revocó esa decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico y declaró la nulidad de los actos administrativos. ¿Por qué razón? Porque por este tema de la factura, ¿sí? El tema del famoso vínculo comercial y todas estas cositas que se han puesto muy de moda ahora. Tal vez hace como 2 días me mandaron un fallo también del Consejo de Estado. Este era por un caso iniciado o fallado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de San Andrés. Bueno, de allá sí había sido declarando la nulidad desde primera instancia y en segunda instancia el Consejo de Estado confirma exactamente por este mismo tema del supuesto incumplimiento de los requisitos de la factura o por el tal tema del vínculo comercial, etcétera, etcétera. Entonces, frente a este tipo de actuaciones hay que tener supremo, o deberíamos tener supremo cuidado, porque de este tipo de diligencias nosotros sabemos cómo inician, pero no sabemos cómo o cuándo van a terminar. ¿Sí? Yo me recuerdo mucho yo llevo hartos años ya, digamos, trabajando en esta área de la representación externa y bueno, he salido y he regresado, pero entonces recién llegado a estas actividades por allá en el año 1998 tuve un proceso, tal vez fue como mi bautizo de fuego. Yo no tenía experiencia, tal vez hacía poco me había graduado como abogado, pues no tenía experiencia realmente en el tema del litigio y pues llegué a trabajar a este grupo. Me tocó esa demanda, un caso bastante oneroso, bastante costoso. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Ya ahora, más de 20 años o 20 años después, otra vez me tropiezo con ese proceso
que había regresado a la dirección seccional, ya fallado por el Consejo de Estado, pero venía con un trámite pendiente de un incidente de liquidación de unos supuestos perjuicios. Entonces, claro, como pues ya existían los antecedentes de que yo había actuado en ese proceso en el año 1998, contesté la demanda en esa época. Entonces, más de 20 años después me vuelvo a tropezar con ese proceso que todavía no había finalizado. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, uno sabe acá cuándo las cosas se inician, pero nadie sabe cuándo van a terminar. Y esto hay que mirarlo con sumo cuidado porque ahora en la entidad se está moviendo bastante el tema de las acciones de repetición. Entonces, no se nos haga extraño que en el futuro muchos compañeros de los que participan directamente o son responsables de este tipo de actuaciones vayan a ser llamados a responder en acciones de repetición. Es decir, no se trata de crearle miedo a la gente o de que tengamos miedo para actuar, no, sino que actuemos bien, actuemos absolutamente ligados a las predicciones legales. ¿Sí? Porque en el futuro nos van a llamar a responder a los funcionarios responsables de las actuaciones en que la entidad sea condenada y le toque indemnizar a los particulares. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que estas cosas son como un tasímetro. ¿Sí? Es decir, un fallo que resulta en contra de la entidad, la indemnización de perjuicios, va a ser desde el momento en que se hizo la operación administrativa aduanera hasta cuando realmente se efectúe el pago. Entonces, esas cifras que fácilmente se pueden triplicar con una forma de actualización que maneja la jurisdicción contencioso administrativo. Es decir, valor presente desde que se hizo la aprehensión, actualizado al valor futuro. O sea, por ejemplo, 100 millones de hace 10 años atrás pueden resultar hoy convertidos en 300, 400 y por qué más millones de pesos. Más los intereses. Entonces, de allí que hay que tener especial cuidado con las actuaciones que realizamos a diario. Es decir, eso no es mentira, eso no es un juego. Por ahí yo tengo un procesito que nos condenan a pagar unas costas de 50.000 pesos. Y entonces, pues hay la obligación de enviar esos documentos inmediatamente allá al área del nivel central, a la coordinación que maneja esos temas. ¿Sí? Y ellos inmediatamente hacen un proceso, abren un expediente para estar listos al momento en que se establezca quién es el funcionario responsable de la actuación o de que se haya causado ese pago en contra de los intereses de la entidad, pues para accionar contra ese funcionario. Así de sencillo. Y eso lo están haciendo muy pronto. Eso es ya. Y porque a todo el mundo le han puesto términos para enviar esos documentos allá a esa dependencia. Entonces inmediatamente empiezan a pedir la información a los funcionarios supuestamente responsables de la actuación para ellos ir conformando su expediente. Entonces de ahí el cuidado que se deben tener en cuenta con las operaciones aduaneras, sobre todo con estas operaciones en que el final pueda ser un pago de perjuicios a favor de los interesados.
Hay muchos procesos en que imponemos sanciones y pues se pierden, no pasa nada porque pues, no hay una erogación a cargo del Estado. Si acaso nos obligan a pagar de pronto unas costas, pues tampoco son sumas pues importantes. Pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con aprehensión y decomiso de mercancías, son actuaciones que hay que tener mucho cuidado. No debemos improvisar en ese tipo de actuaciones. Lo mismo en las famosas liquidaciones oficiales para efectos de devolución. ¿Sí? Estas actuaciones en que los usuarios pagan más tributos de lo que realmente corresponden y nos solicitan la elaboración de una liquidación oficial para efectos de corrección, para efectos de devolución. Que se observa en el ambiente es que nosotros somos reticentes como a acceder a este tipo de cosas, ¿sí? Pero la jurisdicción de lo contencioso administrativo en esos aspectos o en ninguno quizá no tiene contemplación con nosotros, o sea, que porque nosotros seamos la DIAN, que somos la entidad pública, eso no tiene allá ninguna importancia, porque allá simplemente nosotros somos parte en el proceso, somos parte demandada, así como lo es el particular. Entonces, es decir, no, ellos no nos van a tratar con diferenciación porque seamos la DIAN, no. Allá somos simplemente partes en el proceso y si efectivamente hicimos una actuación ilegal, nos van a declarar la nulidad de los actos administrativos en que está soportada esa actuación que ellos consideraron que no se había ajustado a las normas legales. Bueno, compañeros, entonces pasemos a la otra diapositiva. Hay otra figura que se ha adoptado desde la expedición de los decretos 390, 349, esta de la solidaridad y subsidiariedad, que también fue incluida acá en nuestro decreto 1165 en este artículo 595. Conforme lo señala el artículo 13 de la ley 1066 de 2006 o norma que la modifique o sustituya, en materia aduanera se aplicará sobre el monto total de las obligaciones la solidaridad y la subsidiariedad en la forma establecida en el estatuto tributario. La vinculación se hará conforme con el procedimiento señalado en el título octavo del libro quinto del estatuto tributario y demás normas que lo adicionen y complementen. Bueno, estas figuras se adoptan precisamente en ese artículo 13 de esa ley 1066 de 2006, es donde se contempla la aplicación de estas dos figuras en materia aduanera y cambiaria. Entonces lo que se hace aquí es traerla al decreto 1165 y en lo que tiene que ver con el estatuto tributario es exactamente por allá el artículo 828 raya 1. ¿Sí? Donde se establece el tema de la solidaridad y la subsidiariedad. Bueno, acá, como consecuencia de esto, en los requerimientos especiales aduaneros se está tratando como de vincular a los usuarios a que haya lugar a todos, digamos, quienes dentro de una actuación puedan ser objeto de o responsables del resultado de esa investigación. De acuerdo pues con las normas del estatuto tributario que nos citan acá, esto se aplicará en el proceso de cobro coactivo. Ya digamos al final serán llamados a responder cualquier persona
que sea solidario o por subsidiariedad deba o pueda ser llamado a responder por estas cifras de dinero. Entonces, es importante pues conocer de este tema, de por qué razón la traen aquí al decreto 1165. Bueno, yo había, digamos, preparado material hasta aquí, porque consideré pues que el tiempo que disponíamos inclusive no nos fuera a alcanzar. Son las 11:07 de la mañana. Si ustedes gustan, podemos aprovechar de pronto para intercambiar sobre inquietudes o preguntas que ustedes consideren sobre los temas que hemos tratado hasta el momento. Es decir, sobre estas cosas siempre hay mucho que hablar, siempre hay mucho que discutir. Todos tenemos nuestras inquietudes, sobre todo los funcionarios que estamos directamente relacionados pues con el desarrollo de los procesos administrativos. Entonces, si de pronto los compañeros tienen inquietudes, podemos aprovechar el tiempo que nos resta para tal efecto. Que alguien levantó la mano. Sí, yo, Oscar Hernando Vega. Una consulta frente al tema que habló, donde los compañeros que tenían la competencia para hacer la aprehensión eran los de fiscalización y la aprehensión la hicieron los policías fiscales que porque le dejaron la mercancía a disposición para que ellos mostraran gestión. Esa aprehensión que hizo la Polfa, teniendo en cuenta que no tiene competencia para hacerla, ¿estaría viciada de nulidad o fue declarada nula? Porque pues si no tiene competencia para hacerlo, no lo podía hacer en ninguna de las partes, independientemente que sea la entidad, digamos, de los funcionarios de fiscalización, que sí tiene la competencia de asegurarla, no la podían dejar a disposición de otra entidad para que hiciera la aprehensión, ¿no? Esa figura, pues hasta donde sé no la conozco y no la veo tampoco en el estatuto aduanero. Bueno, sí, sí, la situación concreta es, no es un caso mío, pero pues ahí por lo general, bueno, mejor dicho, y todos los casos se llevan a comité y nosotros tenemos tangencialmente conocimiento de todos los casos que pasan por nuestro grupo, es decir, de las demandas que interponen contra nuestras actuaciones, contra nuestros actos administrativos. En este caso, en una demanda contra los actos administrativos que habían ordenado el decomiso de unas mercancías a favor de la nación, pues uno de los cargos era ese, que la mercancía había sido aprehendida por la Polfa y ellos no estaban facultados legalmente para actuar en esos lugares. Creo que no era un lugar abierto al público, no era las carreteras donde ellos están facultados para hacer aprehensiones de mercancía. Entonces, eso era un cargo de la demanda. Entonces, por ese cargo, pues hubo mucha discusión, inclusive, y pues de pronto lo digo aquí confidencialmente, que hubo voces o hubo, sí, digamos, criterio de funcionarios que participan en estas deliberaciones de que se debería conciliar ese caso y no continuar con ese proceso de aprehensión y decomiso de mercancías. Si el proceso pues está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, apenas hace poco se contestó la demanda, pero sí
estuvo sobre la mesa la posibilidad de conciliar el caso, porque había sucedido eso, de que supuestamente la aprehensión había sido realizada por la Polfa sin estar facultada para hacer aprehensiones en ese lugar. Entonces, en las averiguaciones que se adelantaron ahí por parte de la funcionaria a cargo del proceso, lo que ella averiguó y lo que le dijeron fue eso, así pues, no oficialmente, ni que porque eso esté en la norma, no, sino que como quien dice, le contaron que, pues, que finalmente la aprehensión la había hecho la Polfa, pues porque que a veces entre sí se colaboraban, que para que cada dependencia pudiera cumplir sus metas de gestión. O sea, es de pronto les digo una cuestión pues acá confidencial, pues cosas que no deberían realizarse, porque pues, por ejemplo, como en este caso en que el demandante pues es como que pues pleno conocedor de la situación y eso es uno de los cargos de su demanda, ¿sí? Entonces, eso es una situación que eventualmente podría llevar a la declaratoria de nulidad de las resoluciones de decomiso por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahí sería falta de competencia, ¿cierto? Sí, Falta de competencia porque pues no tiene, si van a ver en el estricto orden, dónde tiene la competencia para efectuar aprehensiones la Policía Fiscal y Aduanera, y si estaban, la aprehensión se hizo unas mercancías que se encontraban en un espacio no abierto al público, unas bodegas, pues sería una falta de competencia, ¿cierto? claro, pues eso es lo que están discutiendo en esa demanda. Entonces, pues son cosas que no deberían suceder. Ahora, está bien, de pronto, si supongamos, listo, fueron ellos los que actuaron, los que tal, pero no levanten el acta de aprehensión que pueden estar afectando la validez de la actuación administrativa. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de todo ese tipo de situaciones. Sí, perdóname, doctor Feri, yo también quería hacer una aclaración que yo estaba en un área donde se evidenciaba que tenía la DIAN que devolver mercancía porque la polfa la prendía sin el conocimiento. O sea, ellos no tienen el conocimiento que tenemos nosotros los funcionarios de la DIAN para prender correctamente una mercancía. Entonces, eso es un desgaste para la administración porque hay miles de expedientes en fiscalización que pasando muchos años, pagando bodegajes, la DIAN asumiendo un montón de gastos, ¿cierto? De costos, finalmente tiene que devolver la mercancía o, o, o responsabilizarse con el importador, con el dueño de la mercancía, de devolverle el dinero, porque si la mercancía ya se dispuso, entonces hay mucha devolución de mercancía por estos temas de falta de conocimiento de la Policía Fiscal y Aduanera. Sí, desafortunadamente, pues eso es una realidad. O sea, yo, yo soy crítico, por ejemplo, y no solamente a nivel la DIAN, no, es a nivel nacional. Nosotros, Colombia como Estado ha caído en una situación que cree que que todos los problemas se solucionan con policía, con fuerza pública. Es decir, no es que uno sea enemigo de la policía como uno quiera a los policías, no. Ellos son un componente de nuestra sociedad y pues tienen que estar, deben estar, pero hay que utilizarlos pues para lo que están establecidos. Pero, por ejemplo, a ellos, listo, están acá en la DIAN, ¿sí? Muchos de ellos, inclusive por la dinámica de su propia entidad, no tienen la vocación de permanecer acá, como pues sí permanecemos los funcionarios y de pronto muchos funcionarios nos especializamos en un área de nuestra actividad en la que nos gusta trabajar o en la que nos han puesto a trabajar, ¿sí? Y sin embargo, pasan años y uno todos los días está aprendiendo cosas, conociendo cosas, ¿sí? Situaciones nuevas, ¿sí? Pero entonces a ellos los lanzan a hacer actuaciones que de pronto no están capacitados para hacerlo. Entonces vienen todas estas consecuencias, vienen todas estas cosas. Es decir, esta actividad no se aprende
solamente asistiendo a los cursos, ¿no? Hay que complementarla de pronto con la oportunidad que tengamos de trabajar en los lugares, en los sitios de trabajo. La teoría, la norma, con lo que vemos en la realidad, en los hechos, ¿sí? La cuestión que se nos presenta cada día. Yo creo que a todos se nos presentan situaciones que a veces no tenemos cómo resolverlas, no la tenemos fresca, nos toca investigar, nos toca consultar, nos toca así, todo este tipo de cosas, o acudir donde un compañero que nosotros sí sabemos que ha tenido experiencia en eso, ¿sí? Entonces, con ellos, pues no ocurre eso. ¿Sí? Ellos, pues, los lanzan al ruedo de pronto sin tener la formación y, pues, sí, a ellos su situación, su uniforme, su poder de autoridad, pues los hace actuar de esa manera. Y pues a veces no todas sus actuaciones están pues realizadas de la mejor forma. Esas situaciones uno se encuentra a diario con ellas, pero pues ahí a uno le toca pues callar, porque ¿qué más hace uno? ¿Qué hace uno frente a esa situación? Uno dice, pero pues a veces no somos escuchados y uno pues en eso hasta en el simple, digamos, desenvolvimiento diario hacia el interior de nuestra entidad, de nuestras dependencias. A mí personalmente me ha pasado que necesito hablar con el director sesional. Me inscribo para una cita y ahí duro esperando la cita, mientras que llega un señor de la Polfa con su uniforme, inmediatamente lo dejan entrar. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de diferenciaciones, a veces son como contraproducentes para la actividad que realiza la entidad. O sea, acá tiene de pronto más peso lo que dice un señor de la Polfa, cualquiera sea su grado, a lo que diga un funcionario civil. Sí, desafortunadamente, pues la entidad ha caído en esa situación. Eso es una realidad. ¿Alguien más tiene alguna Félix, ¿cómo observación? estás? Sí. Hay una pregunta. En el caso, por ejemplo, de una pensión que haya hecho mal la Porfa, no por el lugar, sino porque estuvo mal. De pronto sí había un documento soporte y ellos no lo reconocieron. Sí la hizo mal, pero después Fisca la dejó pasar, la aceptó, hicieron la objeción y Fisca, pues por mantenerla, digamos, siguió con todo el proceso, pero nació mal. Ahí para quién en ese caso iría la acción de repetición. Eso también opera para la Polfa, porque cuando uno se da cuenta, más o menos de un 100% de pensiones, 70 que se devuelven, 60% puede ser de la Polfa. En ese caso, ¿para quién iría esta acción de repetición o iría compartida? Por ejemplo, cuando la dejan pasar, ¿no? La acción va en contra de los funcionarios responsables de la actuación administrativa, es decir, quienes expidieron los actos administrativos. Esos son los responsables. O sea que en este caso lo más recomendable cuando se está en fisca es que si ya se ve que se nació mal, o sea que la aprehensión no es seguir, porque los mismos compañeros de la jurídica dicen eso, dicen, o sea, se evidencia en fiscalización que estuvo mal, pero lo dejan seguir como para no echar atrás la aprehensión, pero al final eso es contraproducente. Lo mejor es de una vez y ya, si se vio que se nació mal y efectivamente no procedía, de una vez termine esa actuación, ¿cierto? Esas actuaciones aduaneras es decir, si hay la posibilidad de enderezarlas, es lo mejor. Lo mejor es enderezarlas y no continuar con una actuación que de pronto no vaya a tener buen final en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, acá de pronto hay mecanismos para retrotraer actuaciones. Ahora, ¿por qué no? Es decir, si nos tocó devolver una mercancía porque efectivamente las cosas no están dadas para continuar con esa aprehensión, con ese decomiso, pues devolverla. Es decir, la entidad no se va a acabar por eso. La DIAN no va a dejar de ser DIAN.
No, por el contrario, nos evitamos que en el futuro nos toque pagar esas mercancías con su precio, con su valor debidamente actualizado de aquí a 10 años en el futuro. ¿Sí? Desafortunadamente aquí en la entidad, por ejemplo, se dan cosas que en los últimos años se han implantado, pues por ahí la llaman la línea. Uno advierte, ya por ejemplo acá en la etapa de representación externa, donde ya hay una demanda y donde se han adoptado mecanismos como la posibilidad de conciliar esas actuaciones o de presentar ofertas de revocatoria directa para que esos procesos no continúen, ¿sí? Pues esas facultades son nuevas, están ahora. Entonces acá uno pone de presente a veces esos casos y la respuesta que se le da es no, pero es que esa es la línea. ¿Sí? Esa es la línea que está trazada desde que se inició la actuación, desde que se levantó el acta de hechos, y pare de contar. Esa es la línea. Entonces, pues, ahí a uno como funcionario pues, del común no le queda nada diferente a, bueno, agachar la cabeza y que las cosas continúen. Sí. Pero esa realidad la vivimos a diario. Es que, pues, desafortunadamente acá se le hace publicación, digamos, al momento en que se dan las cosas, pero nadie hace publicación cuando finalmente termina. Sí, esa situación se vive a diario. A diario vivimos frente a ese tipo de cosas, pero pues desafortunadamente uno no tiene el poder para decidir o para simplemente pues puede llegar hasta sugerir, pero hasta ahí. Y con eso, por ejemplo, yo lo veo ahora con respecto a la forma como quedaron diseñadas las divisiones de liquidación y fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que los líderes de estas divisiones pues van a tener el control total, ¿sí? de la situación, del proceso. Es decir, no se va a dar la situación de que si yo como líder de fiscalización impuse o propuse una sanción a través de un requerimiento especial aduanero, ¿sí? vaya a haber el jefe de liquidación que me vaya a tumbar mi sanción. Entonces yo mismo la inicio, yo mismo la termino, o mi dependencia la inicia, mi dependenciamente la termina, es decir, yo la sostengo hasta su final. Entonces eso es lo que se está implementando ahí, es decir, se está rompiendo como esa estructura que existe, que una autoridad investiga, la otra es la que sanciona. Pues existe en materia penal, donde la encargada de adelantar las investigaciones es la fiscalía, y los encargados de sancionar pues son los jueces. ¿Sí? Acá más o menos había la misma estructura, fiscalización investigaba, liquidación resolvía. Ahora con la nueva estructura entonces ¿cómo es? Fiscalización, liquidación para aprehensiones y decomisos y sanciones, pues va a tener el manejo del proceso completo. Lo mismo la otra fiscalización y liquidación para las liquidaciones oficiales, pues va a tener el manejo completo de todo el proceso, desde el requerimiento de información, requerimiento especial, hasta expedir la resolución que profiere la liquidación oficial. Es decir, va a ser un criterio único hasta la expedición de ese acto administrativo. Criterio que se mantiene con la llamada línea, se va a mantener inclusive hasta la resolución del recurso, porque eso está diseñado para que así sea. Es la línea y nadie se debe salir de la línea. Todos deben conservar esa línea. Entonces, en esa estamos y pues
quién sabe hasta cuándo vamos a permanecer en esa situación, que hacia el interior de la entidad no puedan existir voces discordantes con respecto a determinada situación. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿O alguien más quiere hacer alguna observación? Profe, una inquietud muy grande. Cuando usted nos comparte lo de las pruebas deficientes, cuando hacen su retroalimentación mensual y nos cuenta que pues, la cuestión probatoria es deficiente. Make my bed, en la cama, drive to work. Ese drive to work aplica también para motor. Perdón, que hay un problema ahí Sí. en el sonido. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, cuando nos comparte esto, profe, me genera grandes inquietudes. O sea, yo enseguida pienso en los funcionarios. Entonces, en ese momento, profe, en que ustedes comparten estas vivencias, ¿se adoptan algunos correctivos, profe? Por ejemplo, capacitación y cuestiones de estas, eh, maneras adecuadas de controlar y de mejorar esta situación. ¿Y cuáles son las consecuencias a nivel del funcionario? Sabemos que a nivel de la entidad y del Estado, pues quizás sea menores ingresos o pues por cuestión de sanciones, impuestos y demás. Pero, profe, ¿qué tanto afecta esto la salud del funcionario en todo sentido? Su rendimiento, toda esa parte que a mi parecer, profe, son labores pesadas que quizás lleguen a enfermar a una persona porque un error se puede cometer muy fácilmente. Esa era mi inquietud, profe. Muchas gracias, muy chévere su capacitación, muy buena. Pues claro que sí. Esto del el tema de las pruebas es, o ha salido mucho a relucir acá a nivel lo que es la representación externa, algo que se llama la prevención del daño antijurídico. Esta figura, pues lo que quiere decir es que nuestras actuaciones se deben realizar al máximo de tal manera que no se cause daño a los particulares. Es decir, daño antijurídico es daño ilegal, es decir, le causamos un perjuicio a la persona sin tener el pleno sustento jurídico. Es decir, no. Entonces, nosotros imponemos una sanción, decomisamos una mercancía, proferimos una liquidación oficial. Pues después de esto, pues sigue la posibilidad que ellos tienen de demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, acá en la entidad se llevan muy bien todas estas estadísticas de qué demandas se presentan, cómo terminan, procesos que se ganan, los que se pierden, por qué se ganan o por qué se pierden. Entonces, dentro de este estudio quedó el tema de que los procesos, la mayoría se perdía por el tema de la actividad probatoria. Es decir, no se practicaban las pruebas, no se llevaban las pruebas pertinentes a los procesos, a veces se llevaban pruebas deficientes, bueno, todo lo que puede suceder con las pruebas. Entonces, capacitación, claro que se da, instrucciones, se hacen los ejercicios y todo, pero de todos modos están las cosas estas que les digo, las tales líneas. Uno encuentra que a veces los funcionarios prefieren seguir con la actuación y evitarse el problema o de que le digan, no, eso continúe, o que empiezan lo que uno sucede, uno dice, hola, ¿será que piensan que yo tengo algún interés en esto? ¿Sí? Es decir, lo que nos sucede a nosotros cuando encontramos de que, bueno, nos llega una demanda, la estudiamos y uno encuentra que es un proceso que no va a tener futuro en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que lo más adecuado sería proponer una conciliación o proponer una oferta de revocatoria directa. Entonces, eso es un proceso bastante tedioso, eso es
desgastante, todo lo que le toca a uno hacer para lograr que le den esa bendita certificación. Entonces, a veces los compañeros prefieren más bien dejar así y seguir para adelante y que el proceso pues se pierda. De todos modos no va a ser mañana ni el año entrante, son procesos que se demoran varios años y pues de aquí a que eso suceda, sabe yo dónde esté o si esté, pues la responsabilidad no irá a caer sobre mí. Y así, entonces, aquí se manejan las situaciones así, uno quisiera que fueran diferentes, pues, pero de todos modos, la voz de una sola persona, pues no es nada contra el criterio de, pues, de los líderes de la entidad, entonces ahí no hay otro camino que seguir adelante. Pero estas cosas sí pueden tener consecuencias graves hacia el futuro. Es decir, ¿qué tal que un funcionario, así que haya firmado, por ejemplo, una resolución de esta, así él no haya estado de acuerdo, pero pues tenía que hacerlo porque no tenía la posibilidad de hacerlo de manera diferente, pues puede ser llamado a responder? ¿Por qué no? Lo Profe, importante es que es eso es lo que sucede, exactamente eso es lo que sucede. Entonces, sí es muy injusto esa parte que se obre por la presión de los jefes, de los líderes, y que no se le respete, digamos, al funcionario su criterio, su posición. Porque de verdad que finalmente el que va en riesgo es el funcionario, porque, profe, sabemos que al momento de asumir responsabilidades, pues se va pues al que menos, ¿no? Los jefes nunca saldrán, profe, a respaldar, ellos no van a hacer eso. claro, Entonces sí me parece un alto riesgo. claro que es un riesgo alto. Es un riesgo alto y por eso hay que tratar de que las actuaciones se realicen lo más ceñido a la legalidad, los procedimientos y lo posible, las pruebas, el tema de las pruebas. ¿Sí? Ese tema de la facturación, por ejemplo, con las mercancías aprehendidas, hombre, ¿por qué no cuando nos presentan una factura de estas ir donde el supuesto vendedor? ¿Sí? En la contabilidad, examinar la contabilidad de ese supuesto vendedor, ¿sí? A ver si aparece registrada esa mercancía en su contabilidad y si cumplió con los requisitos de tipo tributario, por ejemplo, el tema de la facturación, el tema del IVA, todas esas cosas. ¿Sí? Por lo menos para tener mejores elementos de juicio para mantener o para sostener nuestras actuaciones. Eso sería muy importante, que nos diéramos la oportunidad de hacer eso. ¿Sí? Y no continuar con actuaciones que sí porque sí o porque no. Es delicado. Hay un compañero que está levantando la mano, Octavio Muñoz. Sí, profe, muchas gracias. Pues es respecto a lo que hemos venido hablando, y efectivamente, pues comparto absolutamente el hecho de que tenemos que tener un criterio suficiente y amplio, pues, para las actuaciones. Y respecto a lo que dice la compañera, pues justamente es importantísimo que actuemos de acuerdo a derecho y nunca nos dejemos presionar por las directivas, porque qué tal, vienen y le dicen a uno, ah, no, es que una empresa es, no sé, es de renombre nacional, es que es un favor, y uno es el que firma. Oh, señor, nosotros no nos podemos en ningún momento dejar como presionar por ellos. Si no estamos de acuerdo, hombre, repártalo, entonces lo firme usted. Lo podemos decir claramente porque es que fundamentalmente tenemos que ser nosotros. Si nosotros actuamos en derecho, desde el principio hasta el final, si estamos en el proceso previo, permanente o posterior, o estamos ya en liquidación o jurídica, hombre, cada proceso viene con sus pruebas, de acuerdo a la evaluación, pues se da el fallo. Y siempre tenemos que tener un criterio. Y en realidad, y fundamentalmente, no dejarnos presionar por las directivas.
Justamente de eso se trata estas reuniones y eso se trata de estar unidos en un sindicato para que de verdad tenemos amplitud de pensamiento que nos genera obviamente todos estos espacios. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, yo de pronto, pues, si la presión se diera dentro, digamos, dentro de los lineamientos legales, la presión de los listo. Está bien que ellos exijan el cumplimiento, las metas, pero dentro de los marcos legales, es decir, porque es que adelantar actuaciones si no estamos plenamente convencidos de lo que estamos haciendo o con el suficiente sustento, es decir, eso es delicado. Si uno escucha a veces es que la gente se queja, los compañeros dicen, no, pero es que esa empresa son contrabandistas. Bueno, pero aquí hay unos documentos, aquí hay unas pruebas, pues sobre eso es lo que tenemos que actuar. Sí, porque allá en la jurisdicción no van a mirar eso, allá van a mirar es las pruebas que fueron allegadas a la actuación administrativa, la norma, que es la norma, no los conceptos, por ejemplo, porque ese es otro tema que acá también es bien delicado, que acá pues, a veces se sustituye la norma o el sentido de la norma por un concepto. En la jurisdicción esos conceptos no tienen ninguna validez. Ya los jueces miran es la norma y sacan sus propias conclusiones y resuelven de acuerdo a sus criterios, por lo que dice la norma. Ellos no resuelven sobre conceptos y nos los han dicho en las audiencias. No, los conceptos no son la norma. Puede que sean obligatorios para los funcionarios, pero esa obligatoriedad no debería ir más allá como de buscar como una unificación de criterios. Pero de ahí hasta considerar que los conceptos están inclusive por encima de la norma, no. No, y eso es delicado. Ahora, hay otra cosa que de pronto acá de pronto como que no somos conscientes de eso, es que el decreto 1165, así como todos los decretos que han pasado la entidad como legislación aduanera, pues son decretos reglamentarios de una norma superior, en este caso acá la ley marco de aduanas. De todos modos son decretos reglamentarios y no deberían estar jamás por encima de algo que esté contemplado en una norma de carácter superior. Y porque eso es otro riesgo que tenemos para que nuestras actuaciones puedan tener reveses en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y está bien, está consagrado en el estatuto aduanero, como lo llamamos, pero si esa norma del estatuto está contrariando una norma del Código Contencioso Administrativo, pues están en riesgo nuestras actuaciones. Y eso sucede. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta o no nos lo cuentan. Pero eso sucede. Hay muchos procesos que se caen por ese tipo de cosas. Hay un tema, por ejemplo, que acá, que vamos a hablar en la próxima actividad, el tema de la caducidad de la acción administrativa sancionatoria. Eso como está concebido en nuestra legislación aduanera está mal, porque eso es contrario a lo que dice el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El tema ese de las pólizas. Acá no nos hemos podido poner de acuerdo o no queremos aceptar las normas del Código de Comercio. ¿Cuándo ocurre el siniestro? ¿Cuándo caduca la acción derivada del contrato de seguro? Entonces queremos acomodar esas cosas a nuestra conveniencia, ¿sí?
Por eso las pólizas, el tema de las pólizas en la jurisdicción contencioso administrativo graves. Porque nosotros pretendemos decir que el siniestro ocurre cuando nosotros hacemos el requerimiento o cuando sacamos la resolución. Eso es contrario a lo que dice el Código de Comercio con respecto al tema de las pólizas. Mas, sin embargo, nosotros en vez de adecuarnos a eso, insistimos en tratar de, a través de decretos reglamentarios como es el nuestro, ¿sí?, imponer normas por encima de lo que dice el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? Aquí en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya está haciendo carrera, por ejemplo, dentro de las liquidaciones oficiales que nos declaran la caducidad de la sanción. ¿Sí? Sí, la liquidación va porque el requerimiento fue notificado antes de la firmeza de la declaración de importación, ¿sí? Pero la sanción no, el requerimiento no interrumpe la sanción como lo dice el decreto. Eso no es cierto. Porque es que lo que han dicho en sentencias, no. El término para imponer la sanción es un término de orden público, eso no se interrumpe. ¿Sí? Si a los 3 años caduca la acción sancionatoria, caduca. Si a los 3 años no se ha expedido el acto que impone la sanción, caducó. ¿Sí? Pero nosotros queremos decir que no, que es que como la sanción se interpone dentro de una liquidación oficial, entonces el tema de la sanción corre la suerte de la liquidación. Eso no, eso son cosas diferentes. ¿Sí? Y uno les muestra, les pone de presente, hombre, mire, estas sentencias, llevamos tantas sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el mismo sentido. Sí, entonces, no, hay que apelar. Pues, el Consejo de Estado pues, no nos va a dar la razón, porque no, ¿sí? Si la acción caduca, en 3 años caducó. Si en 3 años no hemos expedido el acto que impone la sanción, caducó. ¿Sí? Pero nosotros queremos seguir luchando contra eso. Tal. Hace unos días hubo tal Comité Jurídico Nacional. Estuvo en juego eso de la caducidad de la acción derivada del contrato de seguro y de cuándo es que ocurre el siniestro. Entonces, ahí decía una funcionaria expositora que están tratando de conseguir un pronunciamiento de la sesión quinta del Consejo de Estado donde les diga que sí, que el siniestro ocurre cuando proferimos el requerimiento, cuando expedimos la liquidación. Hombre, a mí me queda difícil que el Consejo de Estado vaya a prestar para eso. O sea, eso sería modificar el Código de Comercio a través de un fallo. ¿Ya? Eso no es por ahí. Sí, está bien. Entonces uno observa este tipo de cosas y pues uno no hace sino pues por lo menos decir, ¿no? Por lo menos expresar nuestro criterio, el criterio pues, que uno tiene. Y pues de ahí a que lo acojan, eso sí es como dije, muy, muy difícil. ¿Quién más tiene algo que comentar? Entonces, compañeros, yo les agradezco mucho la participación y aquí estaremos entonces para la próxima actividad. En esto hay mucho de qué hablar, mucho que comentar. Entonces, de pronto, si en la medida en que ustedes puedan, también pueden traer sus inquietudes, sus cuestionamientos, sus preguntas, ¿sí? Y todo eso creo que sirve para enriquecer el debate. Bueno. Muchas gracias, profesora, al compañero. Muchas gracias, doctor Félix. Bueno, con mucho gusto y aquí estaremos. Por compartir sus conocimientos. Antes de terminar, quería hacer una pequeña pregunta, doctor. ¿Ustedes han pensado frente a este tema de las réplicas y de los procesos disciplinarios y de
de la subsidiariedad. Exacto, que todo el proceso está completo. ¿Han pensado que en el futuro la DIAN tenga también un cuerpo de defensa de los funcionarios? Así como tiene el Ministerio de Defensa una área de abogados o un grupo que los defiende. Hermano, vea, aquí, aquí eso no, pues desafortunadamente no existe. Aquí eso de la acción de repetición le han querido pues meter como fuerza. Entonces, yo no creo que, antes lo que uno observa es lo contrario, que quien se ve en una situación de estas le toca defenderse por sus propios medios. Uno lo que observa es que antes se le quiere como ir encima a la gente, porque como dicen, sálvese quien pueda. Eso es delicado. Sí, es justamente, me parece que con la experiencia que yo he vivido en la DIAN, la entidad tiene poco respaldo hacia sus funcionarios. Entonces, es decir, la palabra incluso de un usuario, de un contribuyente, vale más que la de un mismo funcionario, etc. Claro que el funcionario tiene el compromiso profesional de seguir la norma y conocerlas todas y seguir esa línea. De eso se trata el ser funcionario público, de eso se trata el compromiso y el profesionalismo que no lo tienen algunos, por ejemplo, por cultura, como en la policía, que son chicos jóvenes y la dinámica misma de la organización hace que no haya profesionalismo, que no haya compromiso con el quehacer, ni que haya una estrategia de capacitación efectiva, sino todo como lo hace la policía siempre, una entidad muy gigantesca, demasiado elefante, entonces no permite ese compromiso ético que sí pueden tener los funcionarios y que los tienen los funcionarios de la DIAN. Entonces ese poco respaldo que tiene la entidad deberían, pues nosotros los funcionarios por nuestra cuenta en nuestras organizaciones solidarias empezar a pensar en eso también, en combatir esa actitud, digamos, subvalorada que tiene la misma entidad, las mismas directivas frente a sus propios funcionarios, solo porque en la cultura colombiana está el lema, el endilgado a los funcionarios de la DIAN que hay corrupción, Claro. y etcétera. Entonces, esa es la invitación que hago también a todos los compañeros que trabajamos en estos temas duros de nuestra entidad. Sí, yo mismo, otro día por una situación interna, por ejemplo, que se escucharon voces de pronto de quererme endilgar una responsabilidad ante un fallo desfavorable del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Yo hablé con uno de los líderes sindicales y le dije, bueno, mire a las situaciones en que nos podemos ver abocados los funcionarios y que de pronto miran las cosas o miran hacia donde no deberían mirar, ¿sí? Porque aquí hay unos funcionarios que adelantaron una actuación en una dirección seccional de aduanas, ¿sí? Que el proceso pues se ventiló acá en Bogotá, declararon la nulidad de la actuación y en vez de mirar hacia quienes adelantaron la actuación, entonces quieren es mirar hacia el abogado de representación externa. ¿No? Están equivocados, la cosa no es por ahí. Entonces, pues sí sería bueno de que de verdad los sindicatos, en la medida en que fuera posible, trataran como de pensar en la protección a veces de los compañeros que puedan verse eventualmente implicados en este tipo de situaciones. Pues yo lo único que digo es que lo que se debe exigir es que todo el mundo actúe apegado a las normas legales. Sí, porque si las actuaciones están estrictamente ceñidas a las normas legales y se actuó conforme a la legalidad, pues no va a haber problema. ¿Sí? Pero esas actuaciones que están así como dice uno coloquialmente, pegadas con babas, eso es delicado.
Sí. ¿Alguien más tiene alguna observación? No, pues Bueno, ya no. Sí, es que quería decir que pues en cada grupo también hay jefes y los jefes tienen el control obviamente del grupo y cuando le dan traslado a algo que llega, pues los jefes lo han revisado, ¿no? Eso no se remite a ojo cerrado, sino tiene que revisar. Entonces yo no entiendo por qué pasa este tipo de cosas si se supone que eso debe estar revisado, que haya sido conforme a pues a la ley, ¿no? Se supone, ¿no? Entonces, finalmente todo está hecho para que el funcionario, que es el que está haciendo la labor, sea el responsable. Y pues eso no es así. Sí, eso era lo que quería decir. Gracias. Sí, esa es la realidad. O sea, a veces el funcionario firma o tiene que firmar, pues porque él es el que está ahí, él es el que le corresponde hacerlo, pero pues de pronto su criterio, su posición, su experiencia no cuenta. Sí, es como la orden que se imparte, la línea, y como que eso fuera suficiente. Y contra eso no hay nada, profe. O sea, el funcionario lo tiene que hacer. Pues Bueno, ese es un criterio que debería enderezarse hacia el interior de la entidad, porque es que había épocas en que estas cosas no se veían pues así como de una manera tan radical, porque, por ejemplo, hacia el interior de la administración, el primer control de legalidad se realiza en la división jurídica con ocasión del recurso, ¿sí? Entonces, la división jurídica debería tener la independencia al momento de resolver su recurso para decidir, pero pues esa independencia pues últimamente se ha visto pues como muy cuestionada porque pues, realmente lo que les decía es la línea, como que el ideal es que nadie se salga de esa línea y que las voces discordantes, quienes no estén de acuerdo con la situación del momento, pues lo que tienen es que acogerse a la línea, pues porque esa es la línea. sí, profe, digamos, esa es la pelea profesional, digamos, o de profesionalización del asunto. Entre aquellos que se desvían de la norma porque la desconocen o porque por impericia o por corruptos, y aquellos que la siguen y la revisan, ¿no? Siguen y están revisando que realmente vayan por esa línea. En estos gobiernos autoritarios, pues el poder está por encima, se violan muchísimas normas, acuerdos, reglas, procedimientos, y se impone la autoridad personal, el personalismo, ¿no? Que como lo dice el jefe, y entonces funcionarios empiezan a convertirse, no a esclavizarse, sino a volverse mequetrefes, es decir, a lo que diga el jefe y no a lo que diga la norma. Nosotros los funcionarios públicos, los servidores públicos, no tenemos jefes personas, nuestro jefe es la norma. Lo que tenemos sí son unos jefes que tienen la autoridad sobre la gestión, pero no sobre las... Hay una gran confusión en estos tiempos de los gobiernos autoritarios, como este, que se pasan las normas por la faja más que otros, y entonces nos toca a nosotros ser más consistentes, comprometernos a conocer más de fondo y más precisamente las normas, como usted nos lo ha dado estas luces ahora en esta conferencia, y seguir estrictamente esa línea y revisar que siempre los pasos estén allí. Ese es el profesionalismo entendido en ese contexto. Exactamente lo que les decía, nosotros deberíamos trabajar, propender, porque de verdad todas las actuaciones sean ceñidas a la norma estrictamente y lo que no pueda manejar, llevarse de esa manera, pues
sería mejor no continuar, porque es mejor, para llevar una actuación mal llevada es mejor terminarla. Sería mejor terminarla donde todavía, por ejemplo, sobre todo en esos casos en que hacia futuro puede haber consecuencias en contra de los intereses de la entidad, ¿sí? Entonces, como tratar de tener como esa seguridad, esa consistencia en nuestras actuaciones. Tampoco no es que digamos que sea una crítica así generalizada, que todas las cosas se hagan mal. No, acá hay cosas que se hacen bien y hay absoluta confianza para defenderlas, para sostenerlas. ¿Sí? Pero hay otras que son bastante cuestionables. Esa es la realidad, compañeros. Entonces, aquí nos veremos en la próxima. Por ahí me están llamando de nivel central. Sí, señor. Quedamos, profe, pero chévere estuvo muy chévere. Aquí hay muchas cosas de qué hablar. Aquí, por ejemplo, cuando se hacen las capacitaciones hacia el interior de la entidad, es decir, casi nunca se hace como un ejercicio crítico, que la gente de pronto manifieste sus inconformismos, sus inquietudes, se cuestionen. No, aquí simplemente se exponen las normas, se dice. Sí, pero hace falta más ejercicio académico, mucho. Y acá hay compañeros que tienen muy buena metodología, conocimiento en determinados temas en que podrían hacerse, digamos, actividades de capacitación interesantes, pero pues de parte de la entidad no ve uno como ese interés. Esperemos que la nueva subdirección de escuela lo haga en el proyecto de gestión del conocimiento que tiene que ver con eso de los comités y las reuniones, etc. Transferencia de conocimiento. Esa es la expectativa que tenemos, ¿no? Se estableciera, digamos, una escuela de verdad, se impartiera capacitación, digamos, con un esquema diferente a ese de ir allá y a repetir lo que dice la norma, ¿no? Que nos bajáramos hacia la problemática, más bien sería importante. Y a discutir, ¿por qué no? Cambios normativos, cambios de criterios, en temas como, por ejemplo, ese de la caducidad, de la prescripción, del siniestro en el tema de las pólizas. De verdad enderecemos nuestros procedimientos y dejemos de estar apuntándole a que la caducidad de la acción sancionatoria se interrumpe con el requerimiento, no, o que el requerimiento es el siniestro, no, eso es absurdo. Sí, pero hacia el interior de la entidad, desafortunadamente, lo que se impone es el criterio, pues, de quien está liderando el proceso y punto. Pero eso tiene a veces consecuencias desastrosas para la entidad. Sí, profesor Félix. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, siendo las 12 en punto. Terminamos y agradecemos. La atención. Pues por la atención, y aquí pues siempre estaré atento en la medida pues en que sea posible, ¿no? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias y feliz. Gracias, excelente día. Excelente día. Excelente presentación.